Muy buenas noches y bienvenidos a Money and Markets. Es siempre un gusto estar con todos vosotros y, lo más importante, poder desgranar algunos de los elementos claves que se han dado durante la semana en la economía. Nos enfrentamos a una grave crisis de deuda. Atención, porque en los últimos comentarios de grandes gestores de todo el mundo, pues se incluyen frases como va a ser imposible afrontar una economía con tipos exigidos a la deuda norteamericana del 5%, viene una crisis de deuda, lo que está ocurriendo ahora con los bonos es solo el principio, etcétera. Bien, obviamente alertar sobre estos riesgos es clave para que los ciudadanos sean conscientes de los enormes desequilibrios que se han creado. Pero yo creo que es muy importante dar unos pasos atrás. Me vais a permitir, me gusta trataros de tú, me vais a permitir que vayamos a unos pasos atrás para entender qué es lo que está pasando ahora. En el año 2019, en el mundo, había 18 billones de bonos emitidos con rentabilidad negativa. ¿Qué significa bonos con rentabilidad negativa? Significa que los inversores que compraban esos bonos pagaban por esos bonos, pues a lo mejor $100 o lo que fuera, y recibían de vuelta pues 99 o menos. Es decir, que pagabas a los estados, a muchos estados, por endeudarse. Esos 18 billones de dólares de bonos con rentabilidad negativa se acumulaban fundamentalmente en países desarrollados y una cantidad muy importante en la eurozona. Los bonos con rentabilidad negativa estaban justificados por varios elementos, ¿no? Muchos inversores y muchos estados decían lo siguiente. Número uno, claro, los bonos tienen que dar una rentabilidad negativa porque vamos a tener tipos bajos y bajísima inflación, incluso riesgo de deflación, durante muchos años, hasta el nivel que, por ejemplo, los inversores tenían que ir hasta el año 30 en duración de los bonos de Alemania para encontrar una rentabilidad ligeramente positiva. Número dos, decían, bueno, efectivamente la rentabilidad por cupón del bono es negativa, pero como va a haber deflación, va a haber expansión cuantitativa, esos bonos siempre los va a comprar el Banco Central Europeo o el Banco Central de Japón o el Banco de Inglaterra, etcétera. Bueno, pues entonces el precio subiría más que la pérdida de rentabilidad por cupón y compensaría esa rentabilidad negativa. Esa era la segunda idea. Ojo, la tercera idea era que, claro, se tienen que emitir todos esos bonos con rentabilidad negativa porque los estados así ganan tiempo para hacer reformas estructurales y reducir sus desequilibrios. Por lo tanto, es una especie de quid pro quo entre rentabilidad y fortalecimiento de las cuentas públicas. Pensad por un momento esos tres factores. Claro, eso es una burbuja de toda la vida. Es una burbuja de toda la vida. De hecho, se justificaba con la idea de que los inversores que compraban esos bonos eran los que más conocían el entorno económico, los que mejor analizaban el entorno macroeconómico y, por supuesto, los estados sabían perfectamente cuál era la situación real. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre cuando se genera una burbuja siempre es, para que lo entendáis, las burbujas no ocurren en activos donde pensamos que hay mucho riesgo. Las burbujas siempre ocurren en activos donde pensamos que no hay ningún riesgo. No es una casualidad que se genere una burbuja en el sector inmobiliario. Lógico. ¿Por qué? Porque la única manera en la que podemos acumular riesgo en un activo es si pensamos que lo vamos a poder liquidar rápidamente, que nunca baja de precio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si pensamos que tiene mucho riesgo. Si pensamos que si pensamos que tiene muy poco riesgo, me disculpáis. Esta es clave. No se puede generar una burbuja en ningún activo si no es un activo donde pensamos que hay muy poco riesgo. De ahí que se haya generado una burbuja
en la deuda soberana. 18 billones de dólares de bonos con rentabilidad negativa en los portafolios de planes de pensiones, de ahorradores más conservadores, etc. Llega el año 2020 y se lleva a cabo el experimento más aberrante económico y monetario jamás implementado, que es en medio de una pandemia y con todo el mundo encerrado y amordazado, lo que deciden los bancos centrales aumentar la masa monetaria como jamás se había hecho, 5 veces más que en lo que se llamaba el bazooka de Draghi o la expansión cuantitativa número 1 de Bernanke. Es decir, claro, volvemos a hablar de excesos. Exceso número 1. Nos dicen, bueno, si aumentar la masa monetaria no ha generado inflación, por lo tanto no hay ningún riesgo de inflación. Número 1, por supuesto que había inflación. En los años en los que nos decían que no había inflación, la inflación acumulada fue del 47%, en todos esos años, ¿de acuerdo? Otro factor muy importante, nos decían que no había inflación, ¿vale? Pero ¿por qué había una enorme inflación de la que no se hablaba? Inflación en activos de riesgo, incluido, por supuesto, la burbuja de bonos. Los bonos por las nubes, las acciones, expansión de múltiplos, criptomonedas, etcétera, etcétera. Expansión de múltiplos, valoraciones por las nubes, el sector inmobiliario subiendo masivamente, incluso en años en los que el crecimiento económico era muy pobre, etcétera. Toda esa cantidad de dinero se iba a activos financieros, especialmente, como repito, a bonos soberanos. El proceso de expansión cuantitativa, lo que se llama el mecanismo de transmisión de la política monetaria, es relativamente sencillo pero muy complejo. Es decir, el Banco Central compra bonos del Estado, se los detrae del balance de los bancos. Al detraer esos bonos del balance de los bancos y poner como activos en su balance esos bonos soberanos o esos activos inmobiliarios, ojo, ya veis por dónde va el tema de la burbuja, se hacen enormemente caros a los activos que se perciben como de menor riesgo. Con ello, los bancos tienen mayor balance para prestar a la economía real, para generar mayor oferta de crédito. Pero claro, el mecanismo de transmisión de la política monetaria, que llamamos expansión cuantitativa, solamente funciona si la demanda de crédito a la vez crece tanto como la masa monetaria. Si no, esa masa monetaria se regurgita y se mueve en activos financieros, que es donde se generó la inflación. ¿Qué es lo que pasa en el año 2020, 2021? Un enorme nivel de optimismo. ¿Por qué? Por ese exceso monetario generado que multiplicaba por 5 el previo de lo que se llamó el bazooka de Draghi, etc. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que tras ese gigantesco exceso monetario se rompe el mecanismo de transmisión de la política monetaria vía la demanda de crédito y se financia directamente un enorme aumento del gasto público vía transferencias, vía planes de estímulo, etcétera, etcétera. Claro, ahí lo que se genera es enorme inflación. Y lo que nos dicen primero es que no hay riesgo de inflación, después que la inflación es por las materias primas, después que la inflación es por la ruptura de las cadenas de suministro, después que la inflación es transitoria, temporal, transitoria pero persistente, persistente pero a la baja pero permanente. En realidad, lo que estamos viviendo es un periodo inflacionario creado por un exceso monetario, como son todos, porque no existe la inflación de costes. Si el precio unitario del petróleo o de cualquier materia prima sube para la misma cantidad de dinero, no aumenta la inflación subyacente y desde luego no se consolida y continúa aumentando esos precios, que es lo que significa la reducción de la inflación, es decir, que los precios siguen subiendo, ¿de acuerdo? Segundo,
la ruptura de las cadenas de suministro no es un factor inflacionista, sería en todo caso un factor deflacionista. ¿Por qué? Si para la misma cantidad de dinero el coste de llevar fletes de un lugar a otro se dispara, eso no significa que la empresa pueda trasladar al precio final ese coste de fletes, ni mucho menos que todo el resto de los precios agregados suban a la vez. ¿Entendéis? Lo que quiero decir es que cuando nos hablan de inflación, nos hablan de factores que son consecuencias, no causas. Y segundo, nos hablan constantemente de precios unitarios, pero los precios agregados no suben al unísono y se consolidan como está ocurriendo, sino es por mucha mayor cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Claro, en realidad lo que estamos viviendo es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Burbuja en activos financieros que se justifica por una expansión monetaria que se decía y se repetía que nunca iba a causar inflación. Se causa inflación, no solamente es elevada, sino persistente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se rompe todo el mecanismo que justificaba en fundamentales esa exuberancia y ese optimismo en las valoraciones de los activos financieros, empezando por el activo más sobrepreciado, que era el activo, el bono soberano, que los bancos centrales compraban sin atender al precio. Ha pasado otra cosa en ese camino, es que los bancos centrales de los países desarrollados están en pérdidas. ¿Por qué? Porque compraron unos bonos soberanos o unos activos inmobiliarios ya sobrepreciados después de hacerlo durante varias ocasiones, como el anuncio de unas patatas, una vez que haces pop no puedes hacer stop. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Habían comprado unos activos absolutamente sobrepreciados y cuando caen esos activos, el balance del Banco Central registra unas gigantescas pérdidas. ¿Cómo se paga las pérdidas del balance de un banco central? Con mayores impuestos, con mayor inflación o con mayores desequilibrios en el sector financiero. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, ya no tienes a un comprador que disfrazaba el precio. Pensad por un momento, si yo tengo una tienda y vendo productos, imagínate, bonos de mi empresa, y todos los días viene un comprador y compra todos los bonos que yo emito. ¿Qué pasa con el precio? Se dispara, pero no significa que ese precio refleje ni mi solvencia, ni mi liquidez, ni mucho menos la oferta y la demanda. Claro, sorpresa, la inflación es persistente, hay un exceso de valoración en los bonos soberanos. Los bancos centrales ya no compran esos bonos soberanos ni esos activos inmobiliarios y ¿por dónde salta? Está saltando por los bonos soberanos. Año 2022, el peor año de los bonos soberanos en décadas. ¿Y qué es lo que ocurre en el año 2023? Que se vuelve a repetir la misma idea, la idea de que la inflación no va a subir, de hecho que va a bajar rápidamente y que para más o menos junio de 2023 la inflación ya iba a estar más que controlada. Estamos en octubre, la inflación no está más que controlada y de hecho sigue habiendo presiones inflacionistas muy significativas y claro, todo el engranaje de argumentos que nos hacían creer que la valoración de esos bonos era atractiva se rompe. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el bono de una rentabilidad que está un poco más cercana a lo que sería rentabilidad real positiva, a que empiece a percibirse como rentabilidad real negativa. Los bancos centrales ya no están para disfrazar el precio de esos bonos, porque además tienen pérdidas y además el exceso de valoración salta por el activo que estaba más sobrevalorado, el bono soberano. Por eso no es ninguna sorpresa que en un entorno de mercado como el que estamos viviendo, los bonos de alta rentabilidad, o eso que a veces alguna gente llama bonos basura, los llamados high yield, lo han hecho relativamente bien, de hecho lo han hecho bastante bien en el mercado.
Sin embargo, el índice general de bonos lo ha hecho muy mal. ¿Y por qué? Porque el problema no estaba en aquellos activos que ya empezaban a reflejar rentabilidad real positiva con respecto a la inflación. El problema continúa en la burbuja de deuda que se ha creado. ¿Y qué es lo que ocurre cuando pincha una burbuja de deuda? Pues que no pincha como una burbuja inmobiliaria o como una burbuja.com. Ojo, la burbuja.com también fue por aumentar constantemente valoraciones de activos que se pensaba que no tenían ningún riesgo, que porque solamente podrían subir. Recordaréis cuando se decía, cuando nos cobren $1 por email, veréis la valoración de estas empresas. Claro, ninguno pagamos $1 por cada email que enviamos. Importantísimo, por lo tanto, entender que lo que estamos viviendo ahora no es nada más que la consecuencia de un exceso absolutamente inaceptable y que muchos alertamos y se nos llamó absolutamente de todo, claro, porque como se tiene que repetir constantemente que los bancos centrales lo hacen todo bien, que aumentar masivamente la masa monetaria no genera inflación, que es una ridiculez histórica y es una ridiculez empírica tan grande que no entender que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es parte de lo que hace que caigamos en el error de pensar que un activo sobrepreciado va a continuar sobrepreciado eternamente. Ha desaparecido el comprador de primer recurso. Ojo a esto. Los bancos centrales y los estados entre 2019 y 2022 se convierten no en prestamistas y financiadores de último recurso, sino de primer recurso. Peligrosísimo, peligrosísimo. Por lo tanto, ¿a qué nos enfrentamos ahora? A turbulencias. Y esas turbulencias no las podemos evitar pensando que lo van a solucionar de nuevo los bancos centrales inyectando liquidez. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque entonces, si la única solución al desastre que han creado los estados y los bancos centrales es más deuda de los estados y más inyección monetaria de los bancos centrales, el problema no va a ser ralentización y una corrección de los activos financieros. El problema va a ser la estanflación. Mucho cuidado con todo ello. Vamos a unos minutos de publicidad, no os los perdáis y seguimos en Money and Markets.